Ya. Bien, chiquillos, vamos a comenzar la clase dentro de la medida de lo posible, ya que creo que los aviones están molestando un poquito. Si ustedes no me escuchan, me tienen que decir y yo les voy a Sí, escucha, hablar profe. más fuerte, ¿ya? Voy a acercar mi micrófono. Ok. Primero, quiero que nosotros, o sea, los que estamos acá, establezcamos algunas normas de convivencia aquí dentro de Google Meet, ¿ya? Para que todos nos respetemos y tengamos nuestros tiempos para poder conversar, para poder hablar de la clase, hacer preguntas y todo eso, ¿ya? Eh, Así que ustedes pueden participar de manera muy activa, ¿ya? A través del chat ahora. Como primera regla que quiero poner, más bien, que regla es una norma que con el respeto que tienen ustedes se debería cumplir, es que se pida la palabra a través del chat. Por ejemplo, si Diego tiene alguna cosa que decir, diga, profe, ¿puedo decir algo? O cosas así, ¿ya? Como siempre pedir la palabra antes de hablar. O si es que Diego dice algo que, por ejemplo, a Camilo le parece interesante, él también manifestarlo, ya que así podemos estar haciendo un aprendizaje entre pares, ¿ya? Lo otro es más bien con el tema de los nombres del chat, o sea, de sus perfiles. Sé que es dentro de la cuenta de Gmail, pero creo que es importante que cada uno tenga su nombre, su apellido y su curso, porque ya a la hora de revisar en Google Classroom se nos va a hacer mucho más fácil para evaluarlo. Y eh, el otro tema es que entre ustedes se respeten, o sea, para evitar las cosas que pasaron la semana pasada, eh, traten de si quieren un momento para hablar, podrían aprovechar estos 5 minutos que nosotros les damos antes de empezar la clase o pedirme unos últimos 5 minutos al finalizar la clase para que ustedes conversen entre ustedes cosas como su juego o cosas banales, ¿ya? Así que, ¿ustedes tienen alguna norma, o sea, o alguna petición que quieran hacerme a mí para que yo les pueda ayudar también? ¿O están de acuerdo con lo que le acabo de decir? De acuerdo, profe. ¿Sí? Bien, Estamos todos de acuerdo. ya. Durante la tarde les voy a subir una imagen a Classroom en donde aparezcan todas las normas, ¿ya? Y la idea es que lo empecemos a aplicar desde la siguiente clase, después de vacaciones. ¿Bien? Profe, Dime. una duda. ¿La próxima semana hay clases? No, la próxima semana es 18 y es feriado. Ya, pero Claro, ¿solo de historia o de todas las asignaturas? No Eh, va a ti- haber. todas las asignaturas. Tienen toda la semana libre, ¿cierto, profesor? Ah, ya. Sí, tienen toda la semana libre para disfrutar con tranquilidad, chiquillos, para que tomen un poquito de respiro frente a las cosas que se le están evaluando. Así que, de hecho, los materiales se van a subir de la otra asignatura, se va a subir el lunes 21, creo. Se van a empezar a subir nuevos materiales, pero de otras asignaturas que los van a ir evaluando. Así que toda esta semana que viene la tienen tranquilita para disfrutar con su familia, tratar de descansar. Así que chiquillos, mucho ánimo y disfruten. Ya, profe, Ok, gracias. muchas gracias. Ya. Eh, Voy a presentarles ahora el tema de la clase, así que voy a compartirles mi ventana. ¿Se ve, chiquillos? Sí, profe. Ya. Claro que sí. Vamos a iniciar la presentación, aunque aquí hay un pequeño problema. Dice que tengo algo que pagar, pero no lo puedo pagar porque no sé cuál es el elemento, así que eso pasa por usar versiones básicas. Ya, la clase de hoy es la tercera clase de esta unidad de la Edad Moderna, de este módulo 1, y tiene que ver con la sociedad moderna y el absolutismo. Bien, eh, aquí vamos a ver muchas cosas interesantes de cómo se había formado esta sociedad utilizando los elementos que ya vimos en las clases anteriores, como el humanismo, la reforma protestante
Y eso. También cuáles son los cambios, las continuidades que se dieron desde la Edad Media. Entonces, nuestro objetivo del día de hoy es comparar la sociedad moderna con respecto a la sociedad medieval, identificando sus principales características mediante la creación de un sketch note. O sea, ustedes tendrán que identificar ciertas características de la sociedad moderna y de la sociedad medieval y después compararlo. Y al finalizar, van a tener una actividad que es súper importante para ustedes, que va a ser hacer un sketch note o un mapa mental ilustrado, con letras distintas, dibujitos, flechas, ¿ya? Y esta creación va a tener una recompensa para ustedes, ya que va a significar el 0.5 décimas que van a poder subir en el trabajo del módulo, ¿ya? Esa noticia que hicieron, si a ustedes les fue, por ejemplo, si sacaron un 5.5, podrían tener un 6. Yo creo que eso es bueno, ¿no, chiquillos? Claro que sí. Claro. Gracias. Bien. ¿Ustedes qué recuerdan de las clases pasadas? Aquí hay una pequeña ayuda, así que si ustedes me quieren decir qué fue lo que vimos en la clase pasada y cuál es la relación entre este mapa conceptual, me lo pueden decir. Por ejemplo, ¿por qué el humanismo estaría vinculado con la Espera reforma un momento. protestante que vimos en la clase pasada? Bien. Ya, les voy a tratar de explicar este mapa. Se supone que al inicio de la Edad Moderna, este humanismo es un tipo de pensamiento en donde se basaba en posicionar al ser humano en el centro del universo. Debido a esto surgió el arte renacentista que buscaba buscar la perfección en cuanto a la belleza, ¿ya? Asimismo, se estableció la imprenta en donde se masificó la La adquisición de Biblia. los libros y también se educó a la población para que pudieran leer las cosas, por ejemplo, la Biblia en un idioma distinto. Y también el humanismo influyó a ciertos pensadores como Lutero, Juan Calvino o Enrique VIII para que cuestionaran ciertas prácticas que tenía la Iglesia Católica. Entonces se formó la Reforma Protestante. Estuve leyendo algunas de sus respuestas y quiero hacer una precisión. Sentí que hubieron muchos errores con respecto a qué figuras adoraban los protestantes o los católicos, y los protestantes solamente adoraban a Dios, porque creían que cualquier otra figura, o sea, adorar cualquier figura era un pecado. En cambio, los católicos incluyen a la Virgen María y a los santos dentro de su adoración. Bien, esto es una pequeña aclaración nomás. Entonces, ¿cómo todos estos elementos influyeron en la sociedad moderna? ¿Se les ocurre alguna idea? ¿Cómo se formaría como, por ejemplo, no sé, el campesino? ¿Cómo pensaría el campesino en esta época? Todavía hay gente que aborrece a otras religiones, solamente piensa que la suya es la correcta. Sí, ¿cierto? De hecho, hasta el día de hoy sigue pasando esto, ¿no? Por ejemplo, la religión musulmana hasta el día de hoy no se ve con muy buenos ojos porque se asocia muchas veces a terrorismo. Uy, Entonces, ¿qué cambios se originaron desde la Edad Media? Esto va a ser lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿cómo era la sociedad moderna? La sociedad moderna era una sociedad estamental, y esto es algo que se mantuvo desde la Edad Media, ¿ya? Habían sectores que tenían privilegios y otros que no tenían privilegios. Entonces, aquí estaba el rey en la cabeza. Este era sí o sí privilegiado y por eso no está dentro de este grupo. Pero está la nobleza, el claro. clero, que están dentro de los privilegiados,
la burguesía, los artesanos y los campesinos como los no privilegiados. ¿Ustedes qué piensan de cuáles son estos privilegios que tenía, por ejemplo, la nobleza y el clero? Sí, el rey es parte de la monarquía. Por ejemplo, ¿tenían poder político la nobleza y el clero? Pues sí, Sí, bien. Y los artesanos podían, por ejemplo, si trajéramos a los artesanos a la actualidad, ellos podrían votar, por ejemplo, en el plebiscito de octubre. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? El derecho a voto es un privilegio, ¿ya? Y aquí en la historia de Chile pasó mucho tiempo para que todos pudiéramos votar, o sea, todos los mayores de 18 años. claro. Pero antes los artesanos no podían ni siquiera elegir algo, no podían interceder en lo que hacía el rey, por ejemplo. Solamente tenía que crear sus manualidades y venderlas. O los campesinos solamente tenían que cultivar la tierra y tener esta relación con el señor feudal. ¿Se acuerdan cómo era esta relación, cierto? De protección, de... Claro que sí. Claro, ya. ¿Me podría explicar cómo era? Que básicamente el campesino trabajaba casi todo el día para después darle casi, o sea, no sé si era casi todo o todo lo que pues obtenía de la cosecha, pues al señor feudal. Sí, bien. O sea, no era todo porque igual había un cierto porcentaje que lo usaba para su familia, pero la mayoría era para el señor feudal. Y a cambio el señor feudal lo protegía. Entonces vamos a ver quiénes son los privilegiados. Es la nobleza y el clero. La nobleza era propietarios de tierra. Esto tienen que tenerlo muy presente de que la nobleza se hacía importante o tenía poder porque ellos tenían tierra. Y en la tierra que se hacía se cultivaba. Entonces mientras más cultivos se tenía, más dinero uno podía tener. Pero lo importante aquí es que ellos tenían tierras. Concentraban muchas riquezas y si se dan cuenta acá, eh, están como en una sala y tienen muchas pinturas y las pinturas en sí son muy caras. De hecho, actualmente, sí, no sé si se acuerdan que hace un año se vendió un cuadro que se autodestruyó por muchos millones de dólares, Sí, pero bueno, el arte en sí es caro. Ellos son privilegiados porque tienen poder político y también tienen poder dentro del clero, dentro de la Iglesia Católica. Y estos se empiezan a ver amenazados por la presencia de la burguesía y la figura del rey. Puede ser una pequeña cosilla que no tiene nada que ver con la clase. Sí, dígame. No se ve todos los días un cuadro que tenga cuadros. Claro, es casi ilógico, pero ellos durante esta época trataban de mostrar la naturalidad y y Espera como un momento, que lo cotidiano. Por eso aquí se ve como una reunión, como tomando los perros tecito. están ladrando del fondo de... Sí, O sea, los perritos siempre ladran. Bien. Y por otro lado tenemos al clero, que ellos tenían mucho poder dentro de la iglesia. Ellos eran la iglesia. Lideraban todos los rituales eclesiásticos o de la Iglesia Católica, y sus prácticas fueron cuestionadas por el protestantismo. Esto lo vimos en la clase pasada, ¿ya? Pero aún así, con todos estos cuestionamientos y esta reforma católica, ellos mantienen sus privilegios. Aquí podemos ver como a un obispo, a ver, no se ve, y sus sacerdotes. Hay obispo y sacerdote. Y con respecto a los no privilegiados, estos eran los campesinos, los artesanos y los burgueses, además de un grupito que vamos a ver más adelante que influyeron en la economía y en el poderío que empezaron a tener los países a nivel mundial. Los campesinos se vieron amenazados por la explosión de las ciudades, porque ya con esta modernidad la ciudad comenzó a ser mucho más importante, ya que la ciudad les entregaba protección
Por ejemplo, podían ir al médico si podían. En cambio, aquí en la ciudad, en el campo, era mucho más difícil acceder a estos beneficios. Aquí se mantuvieron las relaciones feudales, lo que indica que la Edad Media, o sea, la Edad Moderna, no terminó con el sistema feudal, sino que en ciertos sectores se mantuvo. Y también se consideraba la base de la sociedad moderna, porque ellos eran los que cultivaban el trigo, cultivaban o sea, criaban a las ovejas y prácticamente era lo que mantenía estable y alimentaba a toda la población. Por otro lado, los artesanos estaban ubicados principalmente en la ciudad, que como ya les dije, esto se había empezado a agrandar y mucha gente empezó a dedicarse a distintas cosas, por ejemplo, a ser zapateros, sastres, tejedores. Estos generalmente tenían talleres familiares, entonces era toda una familia la que hacía estas cosas como hacer zapatos o hacer trajes. Y los que tenían éxito se encontraron dentro de la burguesía baja, porque la burguesía también tuvo 3 niveles, que era la burguesía alta, la intermedia y la baja. Estos artesanos que tuvieron éxito en sus ventas alcanzaron a la burguesía baja. Y si se dan cuenta aquí, se puede ver un zapatero. ¿Sí? Ahí están las botitas, un dibujo. Y aquí están haciendo ropas o muebles. Vamos a ver los no privilegiados, parte 2, que son los corsarios y los piratas. Yo creo que muchos de ustedes conocen a los piratas, ¿cierto? Sí. Claro que sí. Bien. Estos grupos tuvieron gran importancia entre esta sociedad y la economía, ya que se dedicaban a saquear los barcos de los enemigos y buscaban comerciar, por ejemplo, con Oriente o América. Dentro de este punto, los barcos europeos empezaban a buscar especies en Oriente y también en América. De hecho, según dicen, por casualidad, Cristóbal Colón llegó a América buscando estas especies, una nueva ruta hacia las Indias. ¿Ya? Pero hay una gran diferencia entre estos corsarios y estos piratas, y era el tema legal. Los corsarios solo saqueaban bajo las órdenes de los gobiernos y durante las guerras. Esto era con la intención de debilitar al enemigo. Por ejemplo, si Inglaterra se ponía en guerra, no sé, con España, los corsarios ingleses boicoteaban y saqueaban los barcos españoles para que ellos no tuvieran poder, para que no tuvieran, por ejemplo, oro, especias, y así la población tuviera un gran impacto, se viera más empobrecida. En cambio, los piratas lo hacían por motivaciones personales y de manera ilegal, ¿ya? Pero actualmente se ha visto como una idea más romántica de esta labor pirata, en donde se cree que estos iban contra el sistema establecido, ¿ya? No sé si ustedes han visto One Piece, ¿ya? Pero Monkey D. Claro que sí. Monkey D. Luffy quiere ser pirata porque él quiere ser el rey de los piratas y alcanzar el One Piece. Entonces esta es una motivación personal, ¿ya? No lo hace Claro. porque, por ejemplo, desde la Marina lo están mandando a convertirse en el rey de los piratas o infiltrarse, ¿ya? Así que tengan en cuenta que los piratas solamente se movían por sus propios deseos. Y el tercer grupo de los no privilegiados fue la burguesía. Estos eran comerciantes o banqueros y debido al éxito del mercantilismo, o sea, la exportación e importación de oro, este grupo alcanzó mucho poder, ¿ya? Uy, Estos deseaban acceder al estamento de la nobleza. ¿Se acuerdan que la nobleza tenía privilegios, tenía poder político? La burguesía quería esto mismo, ¿ya? Y se vio a través de alianzas matrimoniales entre un burgués rico y un noble empobrecido, ¿ya? Por ejemplo, los nobles con el tiempo empezaron a perder poder porque la burguesía empezó a agrandarse, empezó a tener mucha más riqueza que los propios nobles
y lo que hacían era elegir, por ejemplo, a un hijo noble y a una hija burguesa, los casaban y así el burgués podía acceder a más beneficios que los que tenía antes. Entonces ellos podían escalar un poquito en la escala de los privilegios. Ellos, a diferencia de los nobleces, eran propietarios del dinero, del capital. Los nobleces son de la tierra. Y financió muchas veces a la monarquía, o sea, hasta al mismo rey le prestaba plata. Eso es algo importante, ¿no? ¿Se imaginan que, no sé, y yo con mucha plata le prestara plata, por ejemplo, a Piñera? Sería algo raro, ¿no? Siento que Piñera tiene mucho dinero. Pero aún así a mí me pondría en una posición de poder porque yo le estoy prestando plata a Piñera. De hecho, los Medici, ya que muchos hicieron el trabajo de los Medici, ellos eran burgueses y eran banqueros. Entonces, esa era una familia muy grande, muy, muy poderosa dentro de Florencia. Así que ahí tienen un ejemplo más acotado a la época. Entonces, ¿cómo se hacían estos acuerdos matrimoniales? Y aquí está la importancia de las mujeres en esta época ya. Aquí George Duby, que es un historiador, dice que los acuerdos matrimoniales para los hijos se consideraban el negocio más importante que una familia podría emprender. Una hija se llevaba dinero y recursos de la familia, la cual tenía que comprar el futuro bienestar de la muchacha, y en caso ideal, elevar con la nueva alianza el estatus de sus parientes. Es como lo que le estaba diciendo antes, se hacía esta alianza con un noble o con un burgués para que el estatus de la gente, o sea, de la familia, subiera y tuviera mucho más beneficios. Además de garantizar el bienestar de las mujeres. De hecho, las mujeres aquí eran enseñadas, o sea, la gente le enseñaba como cosas del hogar o le hacían leer mucho para hacerlas aún más apetecibles o más atractivas para su futuro marido. Y otro dato más de las mujeres aquí en esta época es que nunca se conoció a una mujer como por ser mujer, sino se recordaba, por ejemplo, a Margarita por ser hija de Pedro, por ser hermana de Andrés o por ser esposa de Juanito. Entonces la mujer se conocía por ser algo de un hombre. El hombre siempre tenía la posesión de la mujer. ¿Bien? ¿Creen que eso se mantiene actualmente o no? ¿O las mujeres pueden ser reconocidas por ser solamente mujeres? Mal. ¿Qué creen, chiquillos? Estoy entre sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿tu mamá es conocida por ser tu mamá o por ser la esposa de tu papá? A mi madre. Bien. Actualmente la mujer tiene independencia, tiene derechos propios, ¿ya? Entonces ya no es necesario que se conozca por ser la esposa, la hermana o la hija de. De hecho, aquí podemos ver algunas mujeres importantes dentro de la Edad Moderna. Por ejemplo, aquí está Isabel I de Inglaterra, que fue una reina que nunca se casó y nunca tuvo un hijo, porque decía que no era necesario casarse para tener poder dentro de Inglaterra. Ella fue hija de Enrique VIII, el que hizo la reforma anglicana, ¿ya? Así que estamos Uy. viendo una continuación de la clase pasada. Ella tuvo mucho poder y se dan cuenta que hay barquitos, ¿sí o no? Y aquí abajo ella está sosteniendo al mundo, lo que demostraba que ella tenía mucho poder sobre el mundo completo. También acá se ve a mujeres artesanas, ya que era muy distinto ser mujer en la clase alta o a la clase baja. Por ejemplo, las artesanas podían tener muchas más libertades que lo que tenía una noble. Aquí también están Uy. confesándose con un curita. O acá están en las labores del hogar. Aquí hay una mujer que creo que es una sirvienta,
No estoy muy segura, pero es lo que veo por su ropa. Pero aquí también hay una mujer que está cuidando a los hijos, lo que demuestra la importancia de la mujer en las labores domésticas en esta época. Entonces ahora les tengo una pregunta a ustedes. ¿Cómo es la sociedad actualmente? ¿Es como estamental como antes? O sea, hay unos que son mucho más importantes, con más derechos que otros, No, ¿no? No. ¿Por qué ahora somos todos iguales ante la ley o no? Se supone, pero no. Bueno, ahí hay unas pequeñas falencias dentro del sistema jurídico, pero en teoría, según la Constitución, aquí en Chile somos todos iguales ante la ley. Ahora, en la práctica, igual depende si ustedes tienen dinero o no, o si alguien puede cubrir tus crímenes, como lo que pasa con las noticias. Por ejemplo, aquí es algo importante que vamos a hablar más tarde. Aquí, en la sociedad moderna, ¿la gente tenía derechos o no? ¿O solamente uno podía pasar sobre el otro cuando quería? no tenía. No tenía derecho. Bien, pero ahora sí tenemos muchos derechos, ¿cierto? Entonces, Claro que nada, sí. nada justifica que alguien pase por encima del otro. ¿Ya? De hecho, aquí durante la sociedad moderna se empezó a ver a los africanos o a la gente de color como esclavos, ¿ya? Así que desde ahí empezó a Claro. darse esta relación de esclavo, que igual fue súper fome para esa gente, po. Y no sé, yo me imagino, no sé, actualmente no hay esclavos, pero sí se sigue viendo a la gente morena o de color como si fuera inferior. Y esta mentalidad viene desde acá, en donde el ser humano perfecto y bello, blanco, se creía superior a los demás. Ya. Vamos a ver entonces la figura del rey de la Edad Moderna. Aquí podemos ver a Carlos V, que fue el emperador del imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿ya? Y aquí está Luis XIV, que fue un rey de Francia, que comenzó con el absolutismo. Pero para esto vamos a hacer un pequeño ejercicio en otra plataforma, ¿bien? ¿Cuál sería esa plataforma? Lo tengo acá. Es Google Jamboard. Ya. Ok. Voy a tratar de escribir aquí o dibujar o como sea, pero soy media mala para hacer esto, ¿ya? Por ejemplo, ya aquí Ok. tenemos la, uy, la edad media, ¿ya? Pues no puedo. Y la edad moderna. Ahí, hagamos como que ahí dice moderna, ¿ya? El poder dentro de la Edad Media estaba segregado. Por ejemplo, estaba muy disperso. Todos estos puntitos va a significar un feudo, ¿ya? El que está a cargo de este puntito es el señor feudal, ¿ya? Y el rey va a estar acá. El rey se veía como algo externo porque estaba muy alejado de todo esto, esta segregación de poder. Por ejemplo, era una cosita así. Estaba el rey, el emperador, y aquí estaba el señor feudal con su feudo, ¿ya? Pero esto cuando empezó a avanzar, debido, por ejemplo, a, no sé, a la peste negra, a las guerras, a las cruzadas, se transformó a que estos, por ejemplo, este señor feudal desapareciera, este desapareciera, porque eran ellos los que iban a la guerra, ¿ya? Ellos peleaban por la patria. Entonces, ¿qué pasaba con todo este territorio que no tenía dueño? ¿Quién se hacía cargo de ellos?
otros señores feudales o el rey. ¿Quién cree ustedes que empezó a ocupar El esta rey. tierra? Bien, el rey. El rey, con el paso a la Edad Moderna, comenzó a tener mucho más poder. ¿Ya? Antes el mundo estaba separado como en muchos imperios, muchos reinos, pero se dieron cuenta que era mejor como unir estas cosas y formar algo mucho más grande, ¿viste? ¿Ven? Por ejemplo, aquí hay un país, pero aquí hay principados, reinos, pero ¿quién tendría más poder en este caso? ¿El país que está con una alianza o los principados que son muchos y muy dispersos? ¿Cuál creen? El país con alianza. Bien. Entonces, ¿qué pasaba acá en la Edad Moderna? El rey ya estaba acá adentro y de hecho era algo muy, muy importante y tenía sus súbditos acá. Entonces ya era una relación mucho más cercana. La gente ya no le debía respeto al señor feudal, sino al rey. De hecho, con el paso al absolutismo se decía que era Dios ¿Mm? quien ponía al rey acá. El rey era Dios en persona, por decirlo así, ¿ya? Es algo un poquito raro. Pero la gente, de hecho, lo veía como un dios, ¿ya? Esto lo voy a hacer un poquito mejor y más entendible y se los voy a convertir en PDF, se los voy a subir a Classroom, ¿ya? Pero se entendió esta relación como que en la Edad Media el poder estaba muy disperso, pero en la Edad Moderna ya estaba más concentrado, Sí. ¿sí? De hecho, este tipo así, con peluquita y todo, era uno de los mayores exponentes de este absolutismo. Ya veo. Entonces, ¿qué diferencias existen entre la sociedad medieval y la sociedad moderna? ¿Mm? Yo les hice, para responder a esta pregunta, un pequeño cuadro aquí que busca ver semejanzas y diferencias. Por ejemplo, la Edad Media y la Edad Moderna, ambas eran sociedades estamentales, o sea, alguien estaba en la cabeza y tenía una base, por ejemplo, los campesinos, perdón. El poder político de la Edad Media, como ya les dije, era disperso, mientras que la Edad Moderna estaba concentrado en una figura que era... ¿Quién era esta figura? ¿Quién era la fe? De hecho, acá abajo está la respuesta. El ¿Quién era? rey. El rey. Bien. Durante la Edad Media, los señores feudales son la imagen de la autoridad en los feudos. O sea, uno le debía obediencia al señor feudal porque era el que te protegía. Pero en la Edad Moderna, el rey es la mayor autoridad y a ellos había que querer, que adorar. ¿Ya? Por otro lado, la sociedad en la Edad Media era principalmente católica, mientras que en la Edad Moderna habían distintos tipos de cristiandad, por ejemplo, el catolicismo y el protestantismo. Eso lo vimos en la clase pasada. Y lo que vimos en la clase antepasada es que durante la Edad Media Dios era el centro del universo, así que era una sociedad teocéntrica, mientras que en la Edad Moderna era el ser humano el que estaba al centro del universo y era el interés de las personas. Así que era una sociedad antropocéntrica. ¿Cuál otra diferencia o semejanza existe, según ustedes, con todo lo que vimos? Por ejemplo, la burguesía. ¿Tenía el mismo poder en la Edad Media que en la Edad Moderna o algo había cambiado? ¿Mm?
burguesía siempre tuvo poder o no? Pues, lo que sí. ¿Sí? Bueno, la burguesía en sí empezó a gestarse en la Baja Edad Media, como en los últimos años de la Edad Media, pero alcanzó más poder en la Edad Moderna, con la acumulación del dinero. Creo que, si se acuerdan de la clase pasada, les dije que la burguesía miraba con malos ojos a la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica decía que si uno lucraba o uno juntaba dinero o hacía dinero, era un pecado. Entonces a la burguesía no le convenía mucho esta mirada de cristiandad moral, la moral cristiana, ¿ya? Uy, Entonces ya con la idea del protestantismo o con Calvino incluso, ellos se sintieron mucho más libres. Al desligarse un poco de la Iglesia Católica, no dejando de creer en Dios, que esto también es importante, aquí no había ateísmo, sino solamente se desligaban de la Iglesia. Acabo de olvidar qué estaba diciendo, pero la burguesía comenzó a tener más poder porque ya podía acumular más riquezas, porque nadie los juzgaba, nadie los miraba feo y se sentían más cómodos. Y además podían ayudar al rey y la nobleza, que se estaba empobreciendo, porque ya estaban perdiendo un poquito de tierras, se casaban con los burgueses. De hecho, en la próxima edad, en la edad contemporánea, la burguesía es muy importante. Entonces les voy a decir cuál es la actividad del día de hoy, ¿ya? Esto lo van a tener que entregar después de las vacaciones, ¿ya? No los voy a presionar para esto, ¿ya? Ok, muchas gracias por, Bien, pues, está bien. ya. Ustedes tienen que realizar un sketch note o un mapa mental ilustrado. Les voy a poner unos ejemplos después de esto para que vean qué es un sketch note o cómo se hace. Entonces, en una hoja en Ok, blanco, ustedes van a trazar una línea en la mitad, ¿ya? Y en la primera mitad, la de acá, van a realizar un mapa mental con respecto a las características de la sociedad medieval. Se pueden ayudar con el cuadro que les hice antes, ¿ya? Como quiénes componían la sociedad medieval, por ejemplo, la nobleza, el clero o el tercer estado, o el pueblo llano. ¿Cuáles eran sus creencias? ¿El catolicismo, por ejemplo? ¿O cuáles eran sus ideales? En la segunda mitad, al otro lado, se va a realizar un mapa mental con respecto a las características de la sociedad moderna. O sea, quiénes los componían, cuáles eran sus creencias, cuáles eran sus ideales. También pueden poner otros tipos de preguntas también. O sea, si quieren responder otra cosa, también lo pueden hacer. De hecho, es muy libre este mapa, porque es cosa de ustedes. Para realizar el sketch, ¿no? Ustedes pueden utilizar imágenes, dibujos, flechas, distintos tipos de letras y diferentes colores. O sea, ustedes tienen que dejar volar su imaginación. Si ustedes se han dado cuenta a través de esta presentación, he usado distintos colores, por ejemplo, stickers, para hacerlo mucho más visual, ¿cierto? O para que se entienda más. Y este trabajo va a sumar 0.5 décimas al trabajo del módulo 1. O sea, ustedes lo hacen y yo les voy a sumar 0.5 décimas. Así que creo que está regalada para ustedes. Tienen que hacerlo nomás. Sí. Entonces, ¿qué es un sketch note? ¿Cómo son los sketch note? Por ejemplo, aquí podemos ver uno. ¿Qué les llama la atención de esto? Aquí hay dibujitos, hay distintas letras, por ejemplo, letras más grandes, letritas más chicas, hay flechas. Pero aquí estaban hablando de las elecciones municipales de alcalde y concejales, cómo se hacían, ¿ya? Dice, si vas a votar, recuerda llevar tu cédula de identidad o pasaporte. Son distintas informaciones así. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es trazar una línea acá y en este lado poner características de la Edad Media y acá en la Edad Moderna. Es un sketch.
aquí hay otro ejemplo, ¿ya? Entonces aquí dice el fin del Galaxy Note 7. Es súper viejo porque ya estamos en el Galaxy Note 20. ¿Ese es el que explotaba, profe, o no? Sí, ese era el que explotaba. Pues se dice, boom. ¿Qué tienen que hacer para que no explote? Apagar y no usar el celular. E ir a la oficina Samsung para que se haga un recambio o una devolución de dinero. Tienen que tener en cuenta que el Sketch Note igual tiene como un orden. Por ejemplo, puede partir desde acá hacia abajo y hacer un círculo, o puede ser todo hacia abajo. Así que ustedes van viendo cuál es el orden que más le acomoda. Bien. Y eso, chicos, pues, tengo una cosa más que decirles, ¿ya? Que tiene que ver con lo que pasa hoy. Hoy se conmemoran 47 años desde el golpe de Estado. Y me estuve debatiendo si debería hacer esto, pero yo creo que tengo que hacerlo. Non. Siento que es importante en mi formación de profe, de historia sobre todo, tratar de hacerle algunas preguntas. De hecho, se relaciona con algo que les dije hoy, que es cómo es la sociedad actualmente. Actualmente estamos en una sociedad con derechos. O sea, todos somos iguales y todos tenemos derecho, por ejemplo, a pensar distinto. ¿Ya? Pero en esta Totalmente. época se pasó a llevar este derecho. No había justificación como durante la Edad Moderna, en donde hubieran guerras, en donde se mataba a, por ejemplo, a aquel que tenía una religión distinta. Pero en esta época sí se vulneró los derechos humanos de muchos compatriotas. Por ejemplo, podría Uy. haber sido tu mismo vecino. Y hasta el día de hoy hay mucha gente que no sabe dónde está su familia. Y no sé, desde anoche estaba leyendo comentarios, por ejemplo, en Twitter, en donde se seguía justificando esta matanza. Y yo no sé si qué opinan ustedes. En una sociedad de derechos se tiene que vulnerar los derechos humanos de las personas. ¿O no? Porque la idea es que esto no vuelva a ocurrir en el futuro. Y ustedes son los que están a cargo de ese futuro en este momento. Mm. Entonces, por eso en esa imagen del Estadio Nacional dice que un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. O cuando popularmente se dice que un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. La memoria de nuestra historia reciente es súper importante, ¿ya? Porque nos permite reflexionar. Y hoy es un día para reflexionar, para preguntarse qué debo hacer yo para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, esa es mi invitación de hoy, a que ustedes se pregunten qué es lo que tienen que hacer ustedes para que esto no vuelva a ocurrir, para que los derechos de las personas no vuelvan a vulnerarse de esta forma. ¿Bien? ¿Qué opinan? ¿Van a hacerlo? ¿Van a pensarlo? Sí, claro que sí. Sí. Así que, eso, chiquillos, el trabajo, el sketch note, va a ser entregado, se lo pueden entregar hasta, creo que podría ser el 25 o el 28 de septiembre. Ustedes eligen. 25 o 28. 28, profe. 28. Ya. 28. Como somos democráticos, vamos a hacerlo el 28. Van a tener hasta las 10 de la noche, como siempre, para entregarlo. Y así ustedes van a tener sus 0.5 décimas. ¿Se entregará en Classroom? Sí, les voy a subir las instrucciones en un rato más. Y cómo hacer el sketch note, ¿ya? Así que Ok. eso, chiquillos. Espero que les haya gustado mucho la clase de hoy. Y si tienen cualquier duda, ya saben, lo de siempre. Me pueden escribir en Classroom y yo les voy a contestar lo más rápido que pueda. Hasta ahora no tengo ninguna. ¿No? Adiós. Ah, qué bueno. Y ¿no tiene ninguna otra duda? Chao, profe. Ah, se van. Ya, chiquillos, que en la medida que se vayan despidiendo, también me despido de ustedes, chiquillos, para que tengan unas felices
fiestas la próxima semana. Siempre también, chiquillos, tomando conciencia del contexto en el que estamos. Pueden disfrutar, pero traten siempre de estar tomando las medidas sanitarias. Ustedes saben que esta enfermedad no se ha vencido todavía, no hay una cura total de esto, sino que solo la precaución y la responsabilidad de cada uno en estos momentos, ¿ya? Las estadísticas dicen que probablemente un rebrote venga, ya lo está viviendo Europa, también nosotros no vamos a ser la excepción, pero eso todo depende en torno a que nosotros nos podamos cuidar en esta fecha, así que les mando el mayor de los abrazos, de los cariños, chiquillos, puedan disfrutar con sus familias y vengan totalmente descansados, vengan con las pilas recargadas para la próxima semana, o sea, ya el 21, la semana del 21. Así que mis cariños y disfruten, pues, chiquillos. Esas son mis palabras y ahí les agradezco mucho la participación, en este caso de Guido, de otros chicos también por ahí que estuvieron participando. Así que muy agradecido, así que nos vemos ya después de esta semana de descanso. Así que cuídense harto, chicos. Sí, Chao, chiquillos. profe. Recuerden Gracias. usar mascarilla. Chao, profe. Profe, una pregunta. Sí. Cuénteme. Que nosotros hicimos el paralelo y pusimos en la parte de protestantes que no adoraban en ninguna en cuanto a imágenes. Ujú. O sea, adoraban a Dios, pero pusimos ninguna en cuanto a que ellos no adoraban imágenes. Sí, está Yo no bien. sé si eso estaba positivo o negativo. Está bien eso. Porque, Sí, perfecto. O sea, que no adoren a imágenes, pues está bien. Sí. claro, o sea, pusimos que ninguna, porque la otra que adoraban imágenes, ¿cierto? Santo, Virgen, y en la otra ninguna, pero refiriéndonos a imágenes, no sabíamos que a Dios sí, pero no pusimos que adoraban a Dios, sino que pusimos Yo ninguna. lo entendí al tiro y Sí, lo puse. sí, es Con entendible. esta ahí. Se entiende. Pero está Bueno, bien. ahí está el error. Está muy bien eso. Ya, gracias. No, ¿de qué, pues? Chiquillos. Chao, Ahí, chiquillos. profe. Así que bueno, adiós a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima, Guido. Profe, ¿nos quedamos un poquito? Sí, profe. Vamos, ahí si quiere puede ir cerrando ya algunos chicos.